Listo, Profe, si quieres, puedo empezar yo exponiendo lo que llevo con lo que quedamos de hace 8 días. listo, Sebastián. Entonces, vamos, puedes compartir pantalla si lo quieres, prender tu cámara. Como más cómodo te sientas, vamos entonces a mirar cómo va ese avance de ese proyecto. Eh, bueno, no puedo compartir pantalla por lo que estoy desde el celular, pero les voy a hablar. Entonces, básicamente empezamos con mi tema, que es la muerte. Los antecedentes. eh, Después de que tú me ayudaras acerca como de estos indígenas que hablaban acerca de la muerte en el antiplano cundiboyacense, encontré que los muiscas se adecuan mucho a lo que pienso hacer de mi proyecto. Entonces ellos se asentaron en el antiplano cundiboyacense y al sur del departamento de Santander. El pensamiento que tenían acerca de la transición y de la vida, entre la vida y la muerte está muy relacionado a que están diciendo a que la muerte los hace resucitar y vivir para siempre, pero en el mismo mundo. Vemos también que es básicamente como esa adoración, dependiendo del cargo social en cada uno de como su estatus, eran igual condecorados sus ceremonias o sus rituales. En las ceremonias de duelo, básicamente era un complejo adoración en su ataúd. Entonces, enterraban a aquella persona con sus utensilios y sus prendas y telas, donde decían que este estado nuevo al que iban a entrar eh, era como una repartición de cuentas una repartición de cuentas simbólica de lo que vivieron. Mm, ¿Qué más les puedo contar en los antecedentes? Después mm, de esta primera parte, el duelo continúa 6 días con encuentros familiares en medios de cantos a la ceremonia del difunto, con música, coca y chicha y bollos de maíz. Vemos que estos dos, la chicha y los bollos, eran algo muy representativo de ellos a la hora de llorar sus difuntos y en estas ceremonias. Mm, Mis preguntas de investigación, pasando ya al otro tema. La primera es: ¿qué alteración tuvo el pensamiento del trance de la vida a la muerte con respecto a los muiscas y las religiones procesadas en la actualidad en Colombia? La segunda pregunta es: ¿existe alguna similitud de pensamiento con proporción a alguna religión procesante en Colombia? Y la última es: ¿la llegada de los españoles cambió el pensamiento sociocultural acerca de la muerte en los muiscas? Mi objetivo general es conocer el pensamiento que se tenía en la cultura muisca acerca de la muerte y su cambio con el pensamiento actual en las religiones de Colombia. Mis objetivos específicos es estudiar la religión muisca, la necesidad de conocer su pensamiento hacia la muerte. Mi segundo objetivo específico es determinar los diferentes cambios que existen con respecto al pensamiento de la muerte en la religión muisca. Y por último es describir qué cambios se generaron en la llegada de los españoles. Mi justificación es básicamente que a quién afecta a la población de los muiscas, porque su pensamiento ha quedado como en el olvido y no es recordado con tanta continuidad como diferentes temas en Colombia. Y también pues hoy nos afecta a nosotros porque en realidad no conocemos el pasado
de nuestros como antepasados y no sabemos en realidad qué sucedió antes de que llegaran como los españoles y sus creencias, en este caso de los muiscas. Eh, ¿Qué se puede como que se puede resolver? Pues básicamente mis preguntas estudiando acerca de toda esta religión y obviamente como entrándose al pensamiento de ellos. Profe Juan, ¿tienes algo que aportarle al trabajo de Sebastián? Bueno, mientras que el profe Juan va organizando su comentario, me parece que está muy bien estructurado ese planteamiento. Ya uno, yo creo que tú mismo lo puedes evidenciar y uno también lo evidencia, Sebastián, que es mucho más estructurado lo que presentas ahora. Creo que las preguntas de investigación están muy bien redactadas. Para la tercera pregunta de investigación de la llegada, la de la llegada de los españoles, puedes antecederle ahí cómo la llegada de los españoles, ese cómo hay al principio, Ok, sí, señora. ¿sí? Y eso incluso te coincide con el objetivo que planteas, que es describir. Bueno, aló, ahora sí me están escuchando. Sí, profe, ahora sí Es te que me estamos está escuchando. saliendo un letrerito que me dices que conexión inestable, pero no sé por qué. Bueno, con Sebas tengo una percepción diferente. Voy muy como en función a lo que menciona la profe Milena. Veo que hay más orden y más cohesión en lo presentado, porque mira que inicialmente hablamos de muchos elementos a la hora de investigar, pero ya se evidencia que ha habido un proceso que permite identificar más hasta hacia dónde va. Entonces, mira que Sebas hablaba del tema de la muerte, pero se habla del tema de la muerte, bueno, pero ¿en dónde? Y mira que ya hay un grupo étnico como tal que está ya seleccionado y como tal está permitiendo entender cómo es esa concepción de la muerte. Yo pienso que hay un avance muy significativo. También es importante que nos compartan ese archivo para nosotros poderlo revisar y hacerles unas observaciones más precisas. De acuerdo a lo que nos ponen hoy, se evidencia que hay muy buen avance y hay muy buen orden dentro de las ideas que se tienen de la investigación y eso nos gusta mucho. Nada más le estaba escribiendo a la profe por el interno que se notaba la organización. Ya yo pienso que sería que nos manden lo que lleva, pues en el archivo que tiene para nosotros, por ejemplo, hacer detalles más como en el tema de forma que de fondo, ¿cierto? Porque hay elementos que hay que revisar. Nosotros hacemos la revisión desde la pregunta, desde los objetivos y desde ahí le sacaríamos ciertos comentarios más individualizados, pues para que no perdamos el ritmo. Aquí estamos mostrando también cómo es ese proceso y yo creo, Sebas, que has logrado un muy buen ejercicio y eso es lo ideal. Yo pienso que rescato mucho el tratar de organizar tantas ideas que uno tiene en tan poco tiempo. Me parece que es un ejercicio muy chévere y muy interesante. Lo felicito, Sebas. Pendiente que nos envíe pues el archivito para nosotros hacerle la retroalimentación y los comentarios para que sigamos en función. Listo. Vamos a continuar entonces ¿con quién? ¿Con Sara o con María Cristina? Creo que Sara puede Sara, continuar. Sí, listo. profe. Buenas tardes. Bueno, lo que avanza en mi proyecto pues ha sido pues más o menos la verdad y me inclino más a estudiar sobre la civilización Wayuu, que es la que más me llama la atención y algunos antecedentes es que bueno, encontré un artículo que hablaba sobre cómo es la historia de los Wayuu, también cómo es, tienen la cultura de ellos y sobre la diferentes costumbres que tenían y cómo ha sido su historia, como en diferentes aspectos que ellos han tenido que pasar, como situaciones, cómo ha sido la colonización y cuando se separó, pues se logró separar Panamá, perdón, sí, cuando se hizo se separó Venezuela como de Colombia y bueno,
encontré, bueno, el artículo lo que más resaltaba era como el ritual de la muerte que ellos tenían. Pues hablaba como de ciertas costumbres que tenían, que pues él pasaba como a otro tipo de vida. También ellos, pues el difunto, o sea, no nadie de la familia podría ir a visitarlo porque es una costumbre que tenían. También que ellos hacían sacrificios con el ganado y las cabras, porque es donde el plasque iba a pastorear como en su otra vida. También, pues, tenía así varias costumbres que resaltamos ahí en mis antecedentes. Tengo la pregunta de investigación, me basé, pues, cuál es la historia y la organización de la cultura guayú, y tengo los objetivos que son conocer la historia de los guayú ante el paso de diferentes situaciones, analizar la estructura social de la cultura guayú, que se conoce más que es el matriarcado, donde las mujeres se encargan de, como en lo social, en lo político y lo económico. Y también distinguir las creencias de la cultura guayú, que quedaron también con la colonización, llegó las creencias, quedaron varias como pasos del catolicismo, como el bautizo en los niños, pero ellos creen en varios dioses. Y pues eso más o menos es lo que hice del proyecto, profe. Bueno, Sara, Ah, muy bien. Todos los avances son muy significativos. Em, la pregunta de investigación, bueno, creo que está bien estructurada, aunque podría complementarse, ¿cierto? Complementarse un poco porque, bueno, esa cultura wayuu es muy amplia, entonces podrías querer abarcar todos los aspectos o solo un aspecto, por ejemplo, el social. Tú hablas más del aspecto social, del rol de la mujer, ¿cierto? De las prácticas culturales. Entonces podríamos enfocarlo más a un asunto social, porque cuando hablamos de la cultura wayuu, podemos decir, lo podemos enfocar en lo político, en lo territorial, ¿cierto? Como tocar otros aspectos, entonces sí sería de pronto bueno revisar si se puede contextualizar un poco más. En cuanto a los objetivos de investigación, están bien redactados. El segundo es muy bien estructurado, pero quiero que analices y que revises si analizar, si lo vamos a hacer, pues, profe Juan Fernando, en ese orden de jerarquía, si conocer, si analizar es más profundo que conocer o más elevado, entonces podrías cambiar ese analizar por un explicar, por un identificar. ¿Sí? Entonces tendrías dos objetivos específicos, creo, profe, que puede perfectamente dejarse el proyecto con dos objetivos específicos. sí, yo soy muy partidario también de lo que menciona la profe Mile y es en el tema de la jerarquía. Cuando nosotros de pronto comprendemos un poco más la jerarquía de los procesos cognitivos, pues eso nos va a permitir, valga la redundancia, tener un mejor orden en lo que se va a hacer dentro de la investigación, porque vamos a tener claridad en todos los pasos como tal. Yo tengo una observación con respecto a lo de Sara. Sara nos habla desde la civilización Wayuu y algo muy chévere. Veo que hay un proceso de exploración muy interesante, pero no sé si, pues no tengo el texto escrito, pero siento que hay algunas ideas que falta por aterrizar dentro de la pregunta en tema de los objetivos, porque lo veo muy de manera exploratoria, pues no sé, cierto, o sea, puedo estar equivocado, pues porque obviamente no quiere decir pues que yo tenga la razón, sino que al escucharla pues presté mucha atención. Entonces yo notaba que había un proceso de exploración sobre toda la civilización Wayuu y eso es muy chévere, porque al uno tener esa exploración, pues eso le va a permitir a uno tener muchos elementos de donde poderse agarrar y poder generar su proceso investigativo, ¿cierto? Entonces, no, en términos generales lo veo muy bien y también el mismo comentario a Sara, nos comparte porfa el archivo porque sí es importante que la profe Milena y yo nos sentemos y revisemos porque ya ustedes van para lo que vamos a trabajar hoy, que es otro proceso pues ya más de orden individual. Entonces sí es importante que nos comparta también lo que tiene para nosotros
tomarnos el tiempo, revisar, analizar y sacar los comentarios para que sea un poco más puntual y no de pronto tan generalizado, ¿cierto? Lo hacemos de manera general con el fin de que lo que le sirve a Sara o a María o a Sebas le pueda servir a los otros y así pues en el mismo sentido. Estoy como la señorita Antioquia en el mismo sentido, en modo contrario, sino que cada uno le puede aportar a cada uno de los demás, pues como ciertos elementos para fortalecer. Entonces es como también a Sara nos envía porfa también el trabajo para que de pronto no tengamos esa percepción de que yo veo muchas ideas y entonces tiende de pronto a decirte lo que no debo decirte pues en el momento, pero la idea es esa, ¿cierto? La idea es que nos podamos ir corrigiendo y que podamos ir aprendiendo de la investigación como tal. No sé si, sí, eso serían pues como las ideas que tengo yo frente al comentario de Sara. Entonces continuamos con María. Claro que sí, profe. Adelante, María Cristina, con tu avance. ¿Qué pudiste organizar? ¿Qué pudiste finiquitar de tu proyecto? Buenas tardes, profes, ¿ahí me escuchan? Sí, perfectamente. Bueno, en mi proyecto lo que hice fue pues hacerlo el planteamiento del problema, lo estructuré un poco mejor yendo de a poco, hice lo que la profe Milena me dijo de incluir los sesgos implícitos, como relacionarlos tanto con los sesgos que tiene la gente del comunismo como con los pueblos indígenas. Incluí un concepto que me parece muy interesante, que es el de comunismo primitivo, que es un concepto que desarrolló Marx para describir las sociedades que tenía la humanidad antes de organizarse en civilizaciones muchísimo más complejas. Y en esa época del comunismo primitivo era cuando éramos cavernícolas básicamente. Y cada quien, por ejemplo, uno iba a cazar, el otro recogía frutas y el otro se quedaba en la cuevita ahí para cuidar todo. Y cada uno tenía para comer, se quedaban juntos y básicamente como una forma muy, muy, muy primitiva del comunismo, y se le llama comunismo primitivo porque aún faltan muchas cosas. Por ejemplo, eso no se puede llamar vida digna porque no tienen una vivienda que sea digno para ellos, no tienen salud o educación, que no eran conceptos que detuviera en esa época. Em, pero sigue existiendo como esa idea del comunismo, y quise agregarla, sobre todo que encontré un artículo que se publicó en 2001, que se llama El estado de naturaleza, la comunidad primitiva y el pensamiento de Marx. Y me pareció muy importante agregarlo porque siento que esa esencia del comunismo primitivo sigue presente en las sociedades, en las comunidades indígenas. Entonces quise agregar ese concepto para poder ir encaminando muchísimo más el proyecto, de que la forma de organización de las sociedades indígenas es como una especie de punto medio entre el comunismo primitivo y el comunismo que se postula en los escritos de Marx y Hegel. En cuanto a las preguntas, dejé la que tenía la anterior, la más compleja de toda, la mejor estructurada, y agregué otra. Entonces, las dos preguntas que me quedaron, que no sé entre cuál de las dos escoger, aunque me gusta más la última, la primera sería de qué forma el sesgo implícito del racismo se entrelaza con los discursos a favor y en contra del comunismo, excluyendo a las personas indígenas de la discusión. Y la segunda es cómo el sesgo implícito del racismo hacia las personas indígenas ha invisibilizado la conexión entre la organización de sus sociedades y los postulados del comunismo. La segunda, discúlpame. Sí, sí, Ya, sí, sí. así las evalué Ajá. las dos así. Yo consideraría que la segunda está mejor redactada. Sí, para mí también la segunda está como más comprensible que la primera, no está como tan dispersa. O sea, no Y se unen los conceptos. sí, sí, exacto. Y los objetivos, el general es exponer la forma en la que el sesgo implícito del racismo invisibiliza la conexión histórica entre las sociedades indígenas y el comunismo, y los específicos, que son tres. El primero, comprender el modo de organización de las civilizaciones indígenas del Amazonas colombiano, que son como mi grupo de investigación. No sé si ahí tocaría escoger un grupo específico o no. La segunda sería analizar la conexión que existe entre la organización de estos grupos étnicos y el comunismo. Y el tercero, explicar la relación entre el sesgo implícito del racismo y la constante discriminación que sufren las personas indígenas en espacios a favor y en contra del comunismo.
Y ya luego en la justificación expliqué que para mí es importante este tipo de trabajos, no solo porque nos permiten hablar de temas como el comunismo que pueden llegar a ser controversiales, sobre todo por varios gobiernos fallidos que han habido alrededor de la historia y también varias dictaduras que siguen aún hoy día, que se autodenominan o comunistas o socialistas y la gente tiende a confundir esos dos conceptos. Entonces, poder hacer este tipo de proyectos permite hablar de esos temas de una forma mucho más libre y también el hecho de que los sesgos implícitos, me parece a mí, según lo que puedo observar, se han vuelto cada vez la forma más común de discriminar a grupos históricamente marginalizados porque cada vez va disminuyendo las formas más agresivas y violentas de discriminación. Por ejemplo, los crímenes de odio siguen existiendo, pero van bajando muchísimo más. Pero los sesgos implícitos siguen existiendo y me parece que es importante reconocerlos tanto nosotros mismos como en el resto para poder hacer algo con respecto a ellos, porque el primer paso para cambiar algo es reconocer que hay un problema, reconocer que existe algo y sobre todo en el sentido de las personas indígenas que aún hoy en día enfrentan muchísimo racismo. Entonces, reconocer que de una u otra forma uno puede quizá estar contribuyendo a ese racismo, de uno ver qué actitudes tengo yo, podrían ayudarnos a cambiar esa realidad que viven las personas indígenas. Muy bien, María Cristina. María, ¿puedes repetirme, por favor, qué pena el primer objetivo? Sí, El señora. específico. El primer objetivo específico dice, comprender el modo de organización de las civilizaciones indígenas del Amazonas colombiano. Ujú. Bueno, yo tenía pues ahí como el dilema con analizar, pero para muchos psicopedagogos y para muchas personas que escriben sobre educación y sobre estas jerarquías de acciones de pensamiento, comprender en muchos está por encima de analizar. Entonces, porque hablan de que analizar es descomponer en partes, mientras comprender es comprender el todo y cada una de las partes. No sé si el profe tenga como algo que opinar ahí o si es necesario de pronto cambiar ese analizar por otro verbo. Pues yo considero que si el primero es comprender, el segundo analizar y el tercero explicar en ese orden de acción, de acciones mentales o de procesos mentales, estaría bien. Sí, sí, a ver, con respecto a María, sí, efectivamente hay que entrar a revisar muy minuciosamente el tema de los verbos. Por eso la misma observación que decía yo ahorita, ¿cierto? Uno a veces dice un verbo y de pronto no entiende el proceso cognitivo que se quiere lograr hacer con esa actividad. ¿Ustedes me están escuchando? Sí. Sí, sí, sí. ¿Cierto? Con el proceso como tal. Por ejemplo, es como pongámoslo en un ejemplo muy sencillo, ¿cierto? Esto es una hoja de papel, ¿cierto? Todos sabemos que es una hoja de papel, pero entonces usted también va a decir, yo comprendo para qué es este papel, ¿cierto? Para escribir, para votar, para hacer un avioncito, ¿cierto? Mira que son procesos superiores. Inicialmente identifico, es un papel, una hoja de papel. Cuando nos vamos a un proceso superior, entonces yo puedo decir, con esta hoja de papel, yo puedo escribir, puedo hacerle una carta a la novia, puedo hacerle una carta al novio, puedo escribir, hacer un dibujo, puedo hacer un muñeco. Entonces, miren que el orden o el proceso cognitivo que se hace con el mismo papel, con el mismo objeto, entonces ya empieza a cambiar el verbo. Entonces, aquí lo identifiqué. Entonces yo lo identifiqué, digo, es un papel, es café, es cortico, bueno, tiene tales dimensiones, está. Ahí lo identifiqué y por ende hice un proceso de descripción, ¿cierto? Describí cómo era el papel, es rectangular, ¿cierto? Mide esto, mide lo otro, bueno. Pero ya me voy a un proceso más analítico, más superior. Entonces yo con este papel puedo envolver un dulce, ¿cierto? Puedo empacar un regalo, puedo empacar un anillo, ¿cierto? Pero porque son procesos mentales. Es el mismo ejercicio que nosotros de pronto queríamos plantearles ahorita con el tema de los valores. Entonces uno dice, bueno, si yo identifico, ¿cuál tiene que estar por encima de identificar?
un comprender, un analizar, ¿cierto? Pero sin desvirtualizar lo que yo quiero lograr, ¿cierto? Si yo en mi investigación yo quiero entender por qué esta matica crece para los lados o crece para arriba, ¿cierto? Entonces yo también digo, ¿qué hace que esta mata crezca? Pero entonces ahí es donde uno tiene que empezar a comprender o a entender que los procesos cognitivos empiezan desde un nivel básico hasta un nivel superior. Y desde ahí yo, dentro de mi investigación, ¿dónde la quiero ubicar de acuerdo a los objetivos? No sé si fui claro, chicos, o preguntas, porque esa es la idea. No sé si quedamos claros con lo que trato de decirles. Creo, María, que la lectura debe ser que tus objetivos específicos no deben superar en acciones de pensamiento al objetivo general. General, Ahí está. correcto. Entender, explicar, son complejos. Revisa entonces bien cuál es el objetivo general y que los objetivos específicos no superen Exacto, el general. el general. Pero de Bueno, resto vamos muy bien. súper bien. En otro comentario que tengo ahí al tema de María, María nos dice que ella hace inserción a un nuevo concepto muy chévere y es el tema de comunismo primitivo, que eso también trata, es muy interesante, pues porque permite entender las jerarquías que se dan en las diferentes organizaciones y esas jerarquías, pues de una otra manera tienden a comprender la forma de cómo funcionan las organizaciones internas y mucho más dentro de los pueblos indígenas, que muchas veces por desconocimiento se pierde pues como la esencia del mismo pueblo indígena que se está investigando. Entonces, por acá ella hacía una pregunta que si había que reducir el grupo de investigación. Yo pienso que a medida que tú hagas el proceso de búsqueda de información, de ese rastreo bibliográfico, ahí es donde vas a entender si vas a delimitar el grupo que quieres estudiar o lo vas a ampliar, porque todo depende de ese rastreo bibliográfico que vas a encontrar a la hora de investigar, porque de pronto uno dice, bueno, yo solo voy a hablar de este pedacito de comunidad, pero no encuentro mucha información o no encuentro buena bibliografía. Entonces, sí es importante que eso lo delimites a medida, o sea, con lo que vamos a hacer hoy, que sería la creación del marco teórico. También el mismo comentario para María, nos comparte porfa el escrito que tienes para nosotros revisar y de pronto esos temitas de forma que serían pues como en los objetivos, revisarlo y hacerle pues los comentarios también. Listo, no sé si se queda alguna pregunta, alguna duda o los enredé más, no sé, es que los noto tan callados que no sé si fue que antes de ayudar la embarré o si No, no. medio les ayudé. No, no, profe, yo creo que está muy claro, no sé qué opinión tengan los chicos. Yo pienso que son excelentes construcciones los tres que nos presentan hoy. El de Sara, obviamente complementándolo, el de Sebastián ya tan ubicado, el de Cristina tan analítico, son construcciones ya muy coherentes, o sea, ya atreverse a plantear un problema de investigación y a meterle ese matiz del tiempo, de las culturas, de las civilizaciones, ya es un alcance extraordinario. A mí me parece que les extiendo una felicitación porque, bueno, uno de las características de la investigación social es que esa investigación siempre puede corregirse o alimentarse, ¿cierto? No, como les decíamos antes, no es un experimento que si me falló ya, me falló y ya. No, puede adaptarse todo ese planteamiento del problema a los hallazgos que se vayan haciendo. María Gabriela, adelante y bienvenida a este semillero. Antes de iniciar Hola, el tema del día profe. de hoy, hola. Buenas tardes. Qué pena por haber entrado tarde. Es que tenía, o sea, estaba segura de que eran las 1:30. Perdón. Profe, es que quería pues hablarte, o sea, hablarles porque como que, o sea, yo soy nueva, es la primera vez que entro. Entonces, no sé cómo ponerme al día. ¿Podrías como ayudarme para empezar desde cero? Porque veo que todo el mundo ya está súper avanzado y yo
no sé nada. No te preocupes, María. Bueno, escuchaste a tus compañeros, ¿cierto? Que se escucha muy bien esos planteamientos del problema. Sí, está súper chévere, súper bien planteados. Bueno, entonces el profesor Juan Fernando y yo nos comprometemos, puede ser mañana o puede ser el viernes, a sentarnos contigo una media horita y ponerte al día y asignarte como lo que debes hacer y ya vayas trabajando. Entonces te vas a concentrar en que te quede claro lo del marco teórico y esta semanita nosotros te desatrasamos para que podamos entonces arrancar con tu proyecto. Listo, profe, muchas gracias. Sí, suena súper bien. Bueno. Vamos entonces a hacer rápidamente, ustedes saben que estos encuentros son cortos, porque ustedes, hola profe, María, tú estás en el grupo de Skype. Sí, yo ya estoy, sí. Listo. Si puedes revisar la conversación, ahí hay dos presentaciones, que es lo que hemos iniciado intensivamente. Listo. Y ahí también, si no las tienes, nos reunimos. ¿Me deja hacer, profe, otro comentario chiquito? sí Muchas señor, gracias. claro que sí. Bueno, María, en la justificación me gustó mucho porque esa justificación logra el objetivo de el por qué la quiero hacer. Y eso va para todos. Cuando yo en la justificación planteo con argumentos por qué la quiero hacer y desde dónde estoy hablando, el lector va a tener muchos más insumos para no perderse de lo que está leyendo. Porque si yo, por ejemplo, le digo, estoy estudiando el genio de la profesora Milena, ¿cierto? Mas no estoy estudiando el genio de María Gabriela, ni María Cristina, ni Sara, ni Sebastián, ¿cierto? Ese tipo de cosas permiten que el lector, cuando esté en su investigación, comprenda un poco más desde cuáles son como, porque es que ya estamos hablando del ser, y cuando yo hablo del ser me estoy hablando desde mí como persona investigador, sujeto investigador, que quiero mostrar y que quiero hacer. Ese era como el comentario chiquito que quería hacer ahí con respecto a eso. Entonces, porfa, nos envía María, Sara y Sebas, nos envían los trabajos y María Gabriela, pues ya nos reuniríamos internamente para que miremos entonces el proceso para que nos pongamos al día. Listo. Adelante, profe, y ahí me perdona que hoy quiero meter la pata muchas veces. Bueno, realmente lo que les vamos a explicar hoy de marco teórico es muy corto, porque ustedes ya tienen un camino recorrido, aunque no lo crean, con el marco teórico, ¿sí? ¿Qué es un marco teórico entonces? Una vez se tiene claro el tema y el planteamiento del problema que se va a investigar, pasamos a construir el marco teórico, el cual consiste en analizar y presentar las teorías que existen sobre el problema de investigación. Además, y lo más importante, consiste en desarrollar la teoría que va a fundamentar nuestro proyecto. Entonces Sebastián va a hablar sobre la muerte, entonces Sara va a hablar sobre la cultura de los pueblos wayuu, sea social, sea política, sea en general, ¿cierto? María Cristina va a hablar del sesgo implícito, va a hablar del comunismo primitivo. Entonces, miren que ustedes ahí ya tienen desde ese rastreo esos antecedentes que nos presentan en el planteamiento del problema, hay elementos para desarrollar en el marco teórico. Lo más importante de este marco teórico consiste en que va a fundamentar el proyecto con base al planteamiento del problema realizado. O sea, que siempre lo que ustedes escriban de marco teórico debe ir fundamentado, ¿sí? Tener coherencia y cohesión con el planteamiento del problema. Así, el marco teórico se basa en todas las fuentes de consulta teórica que pueden usarse para investigar el problema elegido. ¿Cómo se Yo puedo hacer una realiza, pregunta. profe Juan Fernando? Voy a Adelante. hacer una pregunta. Entonces, si yo me voy, pum, y busco y encuentro en BrainLab la respuesta que me sirve. Ya vamos a hablar de fuentes confiables. Ok, muy bien. ¿Cómo ¿Cómo se se realiza? Entonces, hay diferentes formas para desarrollarlo y dependen de la creatividad de cada uno de ustedes, ¿cierto? Pero hay momentos claves.
lo que nosotros hemos insistido tanto, tener claro el tema o el objetivo del estudio, ¿cierto? Sobre qué quiero buscar yo. Tener claro la formulación de las preguntas que guían nuestra investigación, porque puede haber demasiada información, pero no toda la información. Por ejemplo, en el caso de los Wayuu, puede haber mucha información, pero no sirve toda la información. No, tiene que ser que esa información se pueda organizar o tenga linealidad con nuestras preguntas de investigación y con nuestro objeto de investigación. Realizar una revisión de la literatura sobre el tema. Esto es buscar en fuentes documentales. ¿Quién me dice que es una fuente documental? Pero hábleme pues, que ya estoy cansado de yo hablar aquí solo y me voy a enojar. Y yo bravo soy muy... o de edocracia, que a mí me gusta mucho. Una rifa, profesora, se lo ganó Sebastián. Sebastián, ¿qué es una fuente documental? Es una fuente que está como refutada con muchas más referencias. María Cristina, ¿qué es una fuente documental? Si mal no recuerdo, creo que era una que compilaba varias información, como varios estudios, por ejemplo, de un tema, compiló varios estudios que ya se han hecho para luego sacar como una conclusión, creo que era eso. María Gabriela, ¿qué es una fuente documental? Lo que se les ocurra. Como el lugar en el que encuentras información para sustentar algo, no sé. Sara, ¿qué es una fuente documental? Sara se nos fue. Se puede decir que es de una, como de donde se pueden sacar diferentes investigaciones para sustentar algo. Profesora Milena, ¿qué es una fuente documental? Tienes el micrófono apagado. Estás haciendo mímica ahí. Una fuente documental puede ser un texto, puede ser un video, puede ser una ponencia que esté obviamente bien referenciada. Cuando hablo referenciada es que tenga un sustento académico, unas citas bibliográficas adecuadas que permitan extraer información de un tema específico. Muchas gracias, profesora. No quiere decir que todo lo que dijeron ustedes no sea malo. Ustedes hablaban desde los buscadores como tal. Es importante porque ahí es donde vamos a encontrar buenos elementos para poder. Pero una fuente te puede brindar, puede ser un video que te brinde información, Una puede ser una imagen. página, una imagen, pero todo esto debe ser bien referenciado. Yo no sé si ustedes en español ya les enseñaron a citar con normas APA. Hay algo muy chévere y es que el mismo Word tiene la posibilidad de crear las investigaciones como tal y poder generar directamente todo este tema de citación. Si quiere, ahorita que terminamos hacemos un ejercicio cortico para que ustedes también lo aprendan y lo puedan implementar. Entonces terminamos. Después de que usted tiene claro su objeto, las guías de investigación que serían las preguntas, después de revisar toda esa literatura que habla sobre lo que yo quiero, ¿qué se hace? Se extrae y se recopila la información que a mí me interese y que esa información me sea útil a mí para todo lo que yo estoy investigando. Porque les decía ahorita, de los Wayuu podemos encontrar mucho, del tema de la muerte podemos encontrar mucho, pero verdaderamente sí está para lo que yo necesito o está enmarcado dentro de mis preguntas de investigación. Entonces es ahí donde tenemos que ponernos las gafas y identificar para dónde es que vamos. ¿Cuáles son entonces las funciones de este marco teórico? Entonces, primero, la teoría cumple un papel fundamental de participar en la producción de nuevo conocimiento, porque ustedes van a investigar. Ahí es donde uno empieza ya a tomar forma la palabra investigación y no consulta, porque ustedes van a encontrar asuntos nuevos acerca de su proyecto de investigación, acerca del tema, de los conceptos que se repiten en su proyecto, van a ver diferentes posturas, ¿sí? Porque así como pueden ver una ponencia, así como pueden analizar un documento, entonces ustedes al ver diferentes posturas de una misma situación,
pueden entonces generar nuevo conocimiento. La teoría permite orientar tanto la investigación y el enfoque epistemológico en que se sustenta como la formulación de las preguntas, señala los hechos significativos que deben indagarse. Esa teoría nos orienta, por eso no podemos en el marco teórico explicar nada por fuera del planteamiento del problema, porque ahí entonces perderíamos la intencionalidad, la coherencia y la cohesión de la investigación. Así como en lengua castellana se les exige coherencia y cohesión en los textos que ustedes producen, las investigaciones también deben ser coherentes. Debe ser una relación directamente proporcional de una parte con la otra. Bueno, la teoría es fundamental porque brinda un marco de referencia. Ahí es donde empezamos a hablar desde autores. Por ejemplo, entonces, María hablaba de Marx. También uno podría hablar de Engels, que fue quien escribió con Marx cierta parte de la teoría. Podríamos hablar de Molano en las investigaciones que tienen que ver con los grupos indígenas colombianos. Si vamos a ir a lo de la época de la conquista y de la colonia, podríamos hablar de Fray Bartolomé de las Casas, bueno, todos esos escritores que son referentes, sin los cuales es imposible desarrollar esa investigación. Sin teoría no podemos decir que estamos haciendo una investigación. La teoría nos guía para mantener un enfoque claro y permanecer centrado en el problema y evita que nos desviemos del planteamiento original. Listo. Entonces, ahora, con este marco teórico, el profesor Juan Fernando nos va a compartir su pantalla y nos va a enseñar a hacer ese ejercicio de citar normas APA con Word, ¿cierto? Listo, profe. Yo lo que me pasó, por estarme la gozando aquí, estaba hablando yo aquí solo. Bueno, muchachos, sí, efectivamente, vamos entonces a hacer un proceso, un ejercicio rápidamente. ¿Cómo pueden ustedes hacer directamente pues como la citación desde Word? Que esto pues sirve de mucho porque no tienen ustedes que estarse complicando de pronto tanto la vida en función de esto. Les voy a compartir mi pantalla. Me dicen porfa chicos cuando la estén viendo para yo saber. ¿Ya la están viendo? Sí, Sí, profe, señor. ya la Listo, estamos muchas viendo. gracias. Entonces supongamos que nosotros vamos a buscar sobre los Wayuu. ¿Ustedes siguen viendo mi pantalla o solo están viendo el Word? Solo el Word, profe, no tenemos escribir. No me están viendo, listo. Entonces, supongamos, vamos a buscar un archivo. A ver, ¿quién tiene un archivo por ahí a la mano de los que haya consultado? Le hacemos la referenciación. Supongamos que aquí tengamos voy a copiar este pedacito de acá. Te la puedes inventar, profe. Listo, entonces me voy a inventar, por ejemplo, este pedacito, ¿cierto? Entonces hablo de los Wayuu, ¿cierto? Y yo me traje este pedacito, ¿cierto? Este texto. Recordemos que dentro de esa investigación, pues también hay parte de construcción propia. Un ejemplo, yo me encuentro una pestañita por acá que se llama referencias, que me ayuda para generar citas textuales o para generar de pronto directamente quién lo escribió, de dónde lo hizo, sin necesidad de estar como con tanto proceso. Supongamos, yo empecé a hablar aquí de los Wayuu y digamos que este pedacito que yo escribí al principio es mío y yo voy a citar esto, ¿cierto? Entonces yo lo pongo entre comillas. Si se me sube más de 40 caracteres, tiene que ser sin comillas y con sangría hacia margen derecha, ¿cierto? Ahí me ayudan a mirar porque la verdad no recuerdo, ¿cierto?
pero yo tengo que poner aquí quién lo citó, quién lo hizo. Entonces yo le doy acá insertar, agregar una nueva fuente, ¿cierto? Como yo estoy buscando de un lugar confiable, entonces simplemente yo le voy a decir, voy a buscar acá qué es, si es un libro, si es la sección de un libro, si es un artículo de revista, un artículo del periódico, un sitio web, una entrevista, una patente, ¿cierto? Entonces mira que él te da las opciones. Supongamos, vamos a decirle que es un artículo de revista. ¿Quién es el autor? Mire que acá en la parte de abajo donde dice ejemplo, él nos dice cómo ponerlo. Entonces supongamos, vamos a ponerlo el apellido, primero, Osorno, ¿cierto? Mire que aquí nos dice una coma, el nombre, Milena, ¿sí? Si tiene varios autores, entonces le pongo punto y coma, ¿sí? Entonces seguimos con Grajales, Juan, ¿cierto? ¿Cuál es el título? La historia de los Guayú. Toda esta información se la genera el lugar donde ustedes están investigando. Nombre de la revista, digamos que es una revista Saberes, no sé, digamos que se llama Saberes Investigativos, ¿cierto? Año, supongamos que es del 2019. Y las páginas donde yo encontré este pedacito de artículo estuvo entre la página 12 y la página 15. Y le doy aceptar. Mire que automáticamente él me creó la cita según normas APA, sexta edición, que sería la que estamos trabajando y generalmente están viniendo los computadores. Si tienen un Office más nuevo, pues obviamente les va a aparecer, yo creo que séptima, si no estoy mal, o la gran mayoría viene con sexta edición. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, genérales la bibliografía para Sí, que ella allá sepa voy. cómo sale. Allá voy. Entonces, ahí ya creamos la cita. Supongamos que yo volví y copié otro pedacito de estos dos profes. Entonces yo lo copio entre comillas. ¿Y quién dijo esto? Entonces vengo y busco la cita acá. Ah, aquí me va a salir toda la lista de los personajes que yo tengo, las fuentes que he estado consultando. Ah, no, eso lo volví a escribir, Osorno y Grajales 2019. Listo, yo ya terminé de hacer todo mi rastreo bibliográfico, todo lo que encontré, todo lo que yo cité y ya necesito crear una bibliografía. Entonces es muy cansón para ustedes estar buscando bibliografía, cómo cito, cómo genero. Entonces simplemente nos vamos aquí. En la misma referencia le damos bibliografía y le vamos a crear bibliografía. Sería esto, trabajo citado. Generalmente uno utiliza bibliografía. Entonces, aquí le va a salir toda la bibliografía según normas APA de todo lo que investigaron sin necesidad de copiar y pegarla. No sé si tienen dudas, tienen preguntas o inquietudes. No, señor. No, ¿Queda profe, claro? está súper chévere el truco. Exactamente, es un truco muy chévere que nos ayuda a optimizar tiempo y a ganar orden dentro de nuestro mismo trabajo, porque por ejemplo yo puedo utilizar Osorno y Grajales aquí, pero yo ya me encontré a Salcedo María, me la encontré por aquí, entonces yo simplemente voy, le doy aquí, agregar nueva fuente, entonces ¿cómo se llama la fuente? Se llama Salcedo María, ¿cierto? Título, Guayú, nombre de la revista, Saberes, año 2015, ¿cierto? No necesariamente tiene que ser un artículo de revista, puede ser la sección de un libro, mire que ya tiene más elementos, ¿cierto? Puede ser un sitio web, ¿sí? Que mire que ya aquí nos pide, entonces supongamos, www.maria.net, ¿sí? Año 2015, mes julio, día 21 y copiamos la URL, perdón, y automáticamente nos creó Salcedo 2015. ¿Y qué hacemos acá? Simplemente le damos a actualizar.
y mire que aquí nos salió la segunda. María Salcedo, 21 de julio, obtenido de. Y así sucesivamente, simplemente ya entran aquí y actualizan los campos a medida que van ingresando o van creando nuevos elementos. No sé si les queda claro o qué, alguna duda. Profe, lo de bibliografía se crea solo porque tú buscaste en esa página y ya literalmente ahí se Sí, genera. automáticamente se genera. Con solo generar aquí en referencias, le doy aquí bibliografía y ya, automáticamente ya se crea. O También sea, podría no tengo al necesidad. final insertar la bibliografía, también les aparece el Exactamente. listado donde pongan el clic. Ahí insertar bibliografía, se para ahí, le da insertar bibliografía y también, Y ahí miren, la creo, ahí, vea. y ahí la crea otra vez. Igual, cualquier cosita no me están preguntando y estamos pendientes. Esto es algo muy chévere que nos ayuda pues a todos a manejar un poco más rápido el tema de la citación para que no tengamos tropiezos con eso. Entonces, yo La pienso que tarea. hasta la tarea, ¿cierto? La tarea. Aquí nos gusta la tarea. Primera tarea. Chicos, ¿quedó claro lo de la citación? Para que no tengan inconvenientes con esa citación. Eso les va a ayudar muchísimo. Si tienen dudas, me escriben por el interno. ¿Listo? O me dice, profe, no, vuélvame a explicar o hagamos un ejercicio con esta y lo hacemos entre todos. ¿Listo? Si tienen alguna duda, ya lo haríamos por el Skype. Tarea. Crear el Nos marco envían, teórico. sí, pero primero nos envían lo que ya presentaron hoy, que lo vamos a revisar y le vamos a hacer los ajustes pertinentes. Y adelante, profe. Bueno, la tarea sería, anexándole la petición del profe Juan, sería enviar el planteamiento del problema definitivo, ¿cierto? Ya pues con Gabriela entonces tendríamos que indicarle cómo sería el proceso. María Cristina, Sebastián y Sara deben enviarnos entonces, lo pueden enviar incluso el próximo miércoles con el marco teórico. Y deben enviar el marco teórico. El marco teórico va a ser pequeño, va a ser mínimo, va a ser mínimo 2 páginas, mínimo 2 paginitas con sus normas APA, bien citado y bien organizado, máximo lo que ustedes quieran, ¿sí? Pero que ese marco teórico no exceda, no sé, 20 páginas es mucho, profe, 10 páginas. Mínimo 2 páginas, máximo 10. Dos mínimo, máximo 3. 3 mínimo. 3 mínimo, yo tenía por aquí 2 mínimo, entonces 3 mínimo, máximo 10 páginas de marco teórico. Van a empezar a construirlo, no lo exponen la próxima clasecita, pues el próximo encuentro, ya el planteamiento del problema debe estar claro, exponemos marco teórico. Y la próxima clase es supremamente importante que no falten porque vamos a ver lo que es el marco metodológico, que finalmente es lo más importante en la investigación. Planteamiento del problema, el marco teórico son fundamentales, pero sin este marco metodológico careceríamos de proceso investigativo si no lo hacemos. Entonces, los esperamos, les dejamos en el chat 2 cosas. Les dejamos una base de datos especializada en educación, donde están las principales bases de datos en los que pueden buscar información sobre sus proyectos. Ahí está España, Latinoamérica y Colombia, pues pueden ubicar el país. Y les enviamos el enlace de normas APA, donde está como la estructura de la norma y el proceso de citación, cómo debe hacerse, indicando, como decía el profe, si es de 40 palabras, si es más de 40 palabras, si vamos a repetir un autor, ahí está especificado cómo debe citarse. Entonces, vuelvo y repito, 3 páginas mínimo de marco teórico, 10 máximo, y dentro de 8 días no faltar porque vamos a ver marco metodológico. Profe Juan Fernando, para que vamos cerrando. Sí, yo pienso que todos estos elementos, yo estoy muy contento. Quiero que les quede claro eso. Estoy muy contento porque han avanzado muchísimo y no pensé que íbamos a lograr tantas cosas. Yo pienso que con las tareas que tenemos son suficientes. Los felicito por su compromiso,
por estar cumpliendo a cabalidad con cada una de las actividades que tenemos, y téngalo por seguro que la vamos a sacar del estadio con todos estos proyectos tan chéveres. Pónganse muy pilosos con las indicaciones que nos da la profe Mile, y no, estamos pendientes, muy prestos a lo que necesiten, Si necesitan ayuda extra, profe, ve, estoy embaladito con esto, ¿me ayudas? No duden en escribirnos, que nosotros sacamos el ratico para que hablemos y podamos darle solución a esto. Entonces, no sé, si tienen alguna duda, pregunta o inquietud, este es el momento. Si no, entonces damos por finalizada el encuentro del día de hoy. Quedo muy contento, los felicito a todos, muy bien trabajo, mucho ánimo para María Gabriela, que inicia también con todas las pilas para tratar de ponerse al día, pero vamos fuerte trabajando de la mano, y saben que en lo que les podamos ayudar, con el mayor de los gustos. Cuídense mucho, un abrazo gigante para todos. Hasta luego, feliz tarde. Muchas gracias. Feliz tarde, chao.